Esta historia es real y profundamente macabra. Déjame contártela. En aquel pueblo, John era conocido como el hombre más atractivo y deseado, pero también como un parásito consumido por la ambición. Pasaba horas en el bar, no buscando trabajo, sino buscando a alguien rico que invirtiera en él. Su oportunidad llegó con la señora Margaret, una viuda de 60 años increíblemente rica, excéntrica y que vivía sola en una mansión donde protegía una fortuna legendaria. John, el cazafortunas, hizo su jugada. Margaret aceptó casarse con él a pesar de la enorme diferencia de edad, y sin pensarlo lo colmó de lujos. Una motocicleta de alta gama, ropa de diseñador, caprichos sin límite. Él realzó mi belleza, me dio la vida que merezco, decía John. Pero 2 meses después todo cambió. John comenzó a aislarse, y su abdomen empezó a crecer de manera descontrolada y antinatural. Una noche despertó con un dolor indescriptible, y sintió algo moviéndose dentro de él. Era la deuda con Margaret, cobrándose de una forma grotesca y biológica. John intentó buscar una explicación lógica, pero la verdad estaba frente a él. Su abdomen crecía día tras día, de forma acelerada y completamente antinatural. Se aisló, escondiéndose en los rincones de la enorme mansión de Margaret. El orgullo que antes lo definía había desaparecido, reemplazado por un miedo frío que lo consumía. Margaret lo observaba en silencio, con una sonrisa que no era de compasión, sino de alguien que ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Las noches se volvieron una tortura, dolores punzantes, sensación de latidos bajo su piel estirada, y la certeza de que algo vivo estaba creciendo dentro de él. Desesperado, convencido de que ningún médico podría comprender ese horror biológico, John decidió buscar respuestas fuera de la razón. Escapó sigilosamente de la mansión y llegó hasta una antigua curandera perdida en las afueras del pueblo. Cuando ella lo examinó, retrocedió horrorizada y con la voz temblorosa reveló a John la verdad. Margaret descendía de un linaje ancestral de mujeres que usaban su belleza y su riqueza como señuelo para cosechar la fuerza vital de hombres jóvenes y así mantenerse eternamente hermosas. Desesperado, John suplicó por una cura, pero la anciana le explicó que solo existía una salida: permite que el regalo que crecía dentro de él naciera, y devolverlo a su verdadero origen, Margaret. Con el cuerpo destrozado y una determinación helada, John regresó a la mansión. Encontró a Margaret en la sala más joven y radiante que nunca, como si su belleza hubiera renacido a costa de su dolor. Ya no sentía miedo, solo el final inevitable. En el punto máximo de su agonía, John gritó por última vez y lo que salió de su interior no era humano, sino una masa oscura que voló directamente hacia Margaret. Ella gritó, por primera vez en años, mientras su juventud se derrumbaba en cuestión de segundos. Su piel se marchitó, revelando a la anciana real que siempre había sido. John, liberado y delgado como antes, tomó las llaves y se marchó sin mirar atrás, dejando a Margaret consumida por la misma deuda ancestral que ella misma había invocado. John escapó de la mansión creyendo que, por fin, era libre de Margaret, pero apenas llegó a la carretera, algo empezó a ir mal. En su bolsillo encontró una llave vieja que no recordaba haber tomado y al mismo tiempo sintió un segundo latido dentro de su pecho, uno que no era suyo. Mientras avanzaba notó otro detalle aterrador: su sombra ya no se movía igual que él, reaccionaba tarde, y su forma comenzaba a deformarse como si escuchara algo que John no podía oír. La llave empezó a vibrar, pulsando al ritmo de ese latido extraño. Entonces detrás de él algo crujió, no un susurro, no un paso, un sonido seco como huesos volviéndose a juntar después de mucho tiempo. El perfume dulce de Margaret, mezclado con un olor húmedo antiguo, empezó a rodearlo. John no se atrevió a mirar atrás, pero su sombra sí lo hizo. Giró la cabeza, sola, y en la oscuridad una voz quebrada murmuró: «Aún no has devuelto lo que tomaste». El latido en su pecho aceleró, la llave brilló, y John entendió que lo que venía detrás de él no era Margaret. Era algo peor. John corrió sin mirar atrás mientras el cielo empezaba a aclararse. Con el amanecer, el segundo latido en su pecho se fue apagando y la llave dejó de brillar. Por primera vez en horas sintió un poco de esperanza. Siguió hasta ver un pequeño pueblo, casas, un camión, una cafetería abriendo. Llegó tambaleándose y 2 personas corrieron a ayudarlo. Intentó hablar pero no podía. Mientras lo sentaban, notó algo inquietante. El segundo latido había desaparecido, pero la llave aún temblaba. Miró su reflejo en la ventana de la cafetería y por un instante, detrás de él vio una sombra que no era la suya. Era de día, pero lo que lo seguía también había despertado. Lo que Margaret había puesto dentro de él nunca salió. Mientras la gente del pueblo intentaba ayudarlo, John sintió como algo dentro de su pecho comenzaba a despertar. Su respiración se aceleró y aquella sensación viva que había sentido en la mansión regresó con más fuerza, sin intentar ocultarse esta vez. John cayó de rodillas en medio de la calle. Un silencio pesado recorrió el pueblo. Las personas que lo rodeaban dieron pasos hacia atrás, incapaces de entender lo que veían, pero sintiendo que no debían acercarse. Una punzada recorrió su abdomen, como un latido que no era suyo.
Y entonces John comprendió la verdad que había ignorado desde el principio. Margaret no lo estaba persiguiendo, nunca lo estuvo, lo estaba terminando. Lo que llevaba dentro no lo buscaba para atraparlo, buscaba nacer. Y la historia de John terminó allí, en plena calle, frente a todos, bajo el sol, sin sombras que culpar. Pero lo que salió de él se quedó en el pueblo. Los habitantes juran que lo vieron moverse entre los árboles después de huir, como una figura distorsionada que no dejaba huellas. Otros dicen que lo vieron en los campos al amanecer, llamando a alguien más como si intentara elegir a su próximo huésped. Y desde entonces, nadie en ese pueblo duerme tranquilo, porque todos saben que lo que nació ese día sigue buscando a quien continuar.